Entonces se funcionalizó con diferentes grupos que son unas bases de Lewis blandas y que van a tener gran afinidad por el mercurio como un ácido blando, según la teoría de Pearson. O sea, tiol, tioéter, amina, fosfina, y les analizamos a esos compuestos su reactividad. Bueno, aquí también falta por diferencias finitas, que es otra forma de calcular los índices de reactividad que empleamos, blandura, potencial químico, electronegatividad. Bueno, pero aquí me dejaron la diapositiva solamente con la parte de la aproximación de Koopmans. Entonces, donde la energía de ionización y la afinidad electrónica tienen, bueno, se asumen que las podemos estimar con la energía del humo y la energía del humo. Bueno, luego pusimos a interactuar el mercurio con esos compuestos funcionalizados. Ya para el mercurio empleamos estos dos pseudopotenciales. Bueno, todo se hizo en Gaussian y no sabíamos en dónde poner ese mercurio ni a qué distancia. Entonces nos ayudó a hacer un scan rígido, entonces en el que uno va alejando o acercando los dos componentes de una manera controlada, tanto las distancias, y va viendo cómo cambia la energía para ver cuál es la distancia mejor. En ese caso, luego mejoramos el asunto con un corrido de dinámica molecular a vinitio, y de ahí ya pasamos a, bueno, eso lo hicimos para uno de los metales con el mercurio, y eso nos ayudó para hacer los otros u optimizar los otros ligandos orgánicos con los otros metales, que para mirar selectividad escogimos el calcio, que normalmente está en las aguas, y el plomo, que también está, los iones de plomo, en aguas contaminadas. Calculamos el efecto solvente, o tuvimos en cuenta el efecto solvente con CPCM, y calculamos la energía de interacción para cuando tuvimos en cuenta el efecto solvente como la energía del complejo, o sea, ligando orgánico funcionalizado con el metal menos la suma de la energía de los monómeros aislados. Para establecer molecularmente los mecanismos de absorción, o sea, cómo es la interacción entre la ROM y los metales, o entre el ligando orgánico y los metales, entonces tuvimos en cuenta las cargas atómicas, si había transferencia de carga o no, y el índice de interacciones no covalentes. También ya lo había nombrado William, que se visualiza con BMD. Entonces, los resultados computacionales preliminares que tenemos. De conectores inorgánicos hay muchos y muy variados. Nosotros nos estábamos centrando principalmente en el circonio, pues los que eran precursores del circonio y el aluminio como conector inorgánico, porque de estos no van a reaccionar, por ejemplo, con tioles. En el circonio, por ejemplo, ya había un estudio que utilizaba estos óxidos de circonio como clúster inorgánico, pero bueno, entonces ahí nos paramos en la idea de cuál es más barato. Entonces ya nos quedamos con el aluminio. Aquí se muestra una subunidad pequeña de cómo sería el conector inorgánico con circonio o con aluminio, en donde esto lo que se está mostrando acá es que estamos saturando este oxígeno con lo que sigue del conector orgánico. Y lo que esto nos dio luces fue porque en casi todas las revistas donde leíamos de las redes organometálicas, el conector orgánico era un compuesto diácido carboxílico, y es porque esto facilita la conexión cuando uno tiene ese ácido. Entonces eso de hecho hizo que muchos de los diferentes compuestos orgánicos que estábamos considerando como posibles conectores, pues los descartáramos, además de que era difícil su funcionalización, o esto encarecía mucho el conseguir ese conector orgánico. Entonces al final nos quedamos con este pequeño, que es un ácido dicarboxílico, es el ácido fumárico. Aquí pues entonces, como ven, si falta hidrógeno, no es que falta, sino que hay un doble enlace, eso lo hace más factible para su funcionalización, y sobre todo encontramos en donde hacer que el estudio de Daniel tuviera importancia y se lo aceptaran como
un estudio válido para decir los recursos del Tolima están bien invertidos en este joven que quiere hacer un estudio que tenga que ver con algo del Tolima. Entonces, ¿qué es? ¿Qué fue? Que el ácido fumárico se puede obtener a partir con bacterias, a partir de residuo agrícola. Y el Tolima es principalmente un departamento agrícola. Entonces, pues ya decíamos que tiene residuos y se le puede dar un valor agregado. Luego, eso también, como les decía, con el doble enlace se podría funcionalizar fácilmente. Entonces, este era pues ya nuestro sueño, poder poner este conector orgánico acá y tener una red. Para allá esperamos llegar porque quedamos solo en poner este hasta aquí. La parte de que fueran estables en agua, pues entonces encontramos que había ya redes propuestas con aluminio y con, aquí dice fumarato, con aplicaciones en agua. Entonces sí que ya afirman que son estables en agua. Por ejemplo, aquí para absorber flúor pues de agua o para la absorción como un material para la absorción en la desalinización del agua. Entonces, bueno, dijimos, ya es una base. Entonces, al conector orgánico, después de hacerle una búsqueda aleatoria con Avogadro, encontramos como 16 conformes, los diferentes cambios de estos hidrógenos, de estos oxígenos, unas rotaciones que luego de optimizar, sin cualquiera sea el nivel de teoría que uno emplee, llega a estos 4 como los más estables, siendo A el más estable y D el menos estable. Y no solo el más estable, sino considerablemente más abundante, porque también pensábamos, si tenemos una abundancia, no sé, alguno de por allá del 30, 70, entonces teníamos que considerar más de un conforme. Estos resultados se obtienen fácilmente hasta con una base mucho más pequeña o con el mismo nivel de teoría de FT, pero sin corrección por dispersión, como aquí que estamos comparando con un resultado previo, bueno, con un resultado que está en la literatura. Hartree-Fock es el que está mucho más alejado de lo que dice MP2 como nuestro nivel de referencia, y PB y Betreflip pues muy parecidos a lo que dice MP2 y en algunos casos por allá un poquito más cerquita a Betreflip. Entonces, bueno, simplemente, como les digo, esta de hecho fue como el training de este muchacho, entonces nos quedamos con Betreflip. Luego pasamos a la funcionalización de ese conformero con uno y con 2 grupos funcionales, de amina, fosfina, tioéter, tiol, y los optimizamos pues ya a este nivel de teoría. Quisimos ver lo de la reactividad y entonces encontramos aquí en esta tabla el conformero A, pues sin haberse funcionalizado, y el A con cada una de las funcionalizaciones, 1 o 2 grupos de cada uno de los grupos funcionales que escogimos. Bueno, aquí entonces, ¿qué puedo resaltar? Que, a ver, por ejemplo, entre más blando, más reactivo, por ejemplo. Y el que presenta unos valores de reactividad más altos sería el conformero A, pero eso no nos preocupó porque pues es que ahí tiene el doble enlace. Entonces digamos que esa reactividad que se pierde al funcionalizar con estos otros grupos, ese conformero, pues esperamos que sea una ganancia en términos de selectividad. Cuando nos fijamos en esos valores, no encontramos como que la diferencia fuera muy grande cuando funcionalizábamos con uno o con 2 grupos funcionales. Entonces, para el resto de esta parte, nos quedamos con el conformer con un solo grupo funcional. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, la dureza, entonces entre menos duro, más reactivo, teníamos que los grupos funcionales que le daban más reactividad a esas moléculas eran con el azufre, ya sea en el tiol o bueno, especialmente con el tioéter. Entonces, igual seguíamos pensando, ay, pero con un grupo funcional o con 2. Y entonces de nuevo volvimos a la cosa esta de, bueno, ¿qué lo hace un poco más, pues qué lo hace barato? Vimos que, por ejemplo, para comprar este conector orgánico con un grupo funcional, estamos hablando de 25 gramos, $25, pues al menos desde la Merck.
Y cuando ya hablamos del ácido dimercaptosuccínico, que sería el caso meso, entonces esos mismos 25 gramos ya estarían alrededor por acá, podían encontrarse incluso hasta $302. Entonces la diferencia era grande y dijimos, bueno, está bien, dejémoslo por ahorita con un grupo funcional, sabiendo que si en la red pues hay más grupos funcionales, pues hay más puntos de anclaje al metal. En principio podría pensarse así. Bueno, entonces, ¿en dónde íbamos a poner el mercurio a interactuar? Porque el mercurio, o la verdad, a nosotros nos dio dificultad hacer converger estos sistemas, y pues echamos la culpa al mercurio por ser pesado. Entonces, entre más cerquita partiéramos de estructuras cercanas a un mínimo, pues mejor. Entonces, por acá después de 2 ya esta energía bajó, pero 2 y cuánto. Vimos, por ejemplo, en la literatura que para unos dímeros entre diferentes metales, no solo mercurio, sino cobre, zinc, cadmio, y la cisteína, como 7 conformeros de la cisteína, reportaban, aquí les pongo un zoom específicamente a las interacciones entre el tiol y el mercurio, de 2,8, 2,7, 2,5, bueno, haciendo un promedio de esos valores, entonces empezamos una dinámica a 2,7 para este conformero con el grupo tiol. Y por acá ya en los 574 femtosegundos encontramos el mínimo que se dio para una estructura, al parecer donde se bicoordina el mercurio con el grupo tiol, pero también con un oxígeno del grupo ácido. Entonces simplemente cogimos esta estructura y en lugar de poner aquí un mercurio, entonces ya pusimos un calcio, entonces ya pusimos un plomo y pues eso ya nos ayudó para esas estructuras. De todas maneras, ¿qué pasa si uno no solamente tenía en cuenta este conformero, sino por ejemplo otras opciones? Nos perderíamos de información al no considerar otros conformeros. Entonces también optimizamos este otro conformero, pero fue más alto en energía que nosotros estábamos utilizando, porque el barrido conformacional se hizo fue para la estructura sin el grupo tiol. Entonces aquí ya con el grupo tiol, ¿qué pasaba con otros tipos de conformeros? Es más estable y cuando logramos obtener partiendo de esta posible estructura que se había visto en la literatura, llegamos a que esto optimizaba de esta manera con interacciones mucho más largas que la que estábamos obteniendo nosotros con el conformero más estable. Entonces de ahí ya dijimos, bueno, no nos vamos a preocupar, sigamos solo con ese conformero. Entonces aquí están los complejos con lamina, fosfina, tiol, tioéter, en esta primera columna con el calcio, con el mercurio y con el plomo. Lo primero que uno logra observar, y esto siendo un visualizador que si acaso tendrá en cuenta criterios de distancia para mostrar o no que se forme un enlace, vemos que el calcio parece que no está interactuando de manera efectiva con el grupo funcional, que estas interacciones pues solamente está como interactuando con un oxígeno. El mercurio y el plomo sí muestran geometrías parecidas, o sea, al menos en la bicoordinación, y que la interacción más corta se observa entre el mercurio, bueno, cuando yo digo mercurio es el ion mercurio, y el grupo funcional, en cualquiera de los casos. Es la distancia más corta, en comparación le sigue la del plomo y finalmente pues acá la del calcio. Eso entonces también sigue la misma lógica cuando mirábamos las energías. Esta energía está súper grande, pero es la energía de complejación que da el cálculo de counterpoise, que estima el error por superposición de bases. Esa es la energía que sale ahí, que dice energía de complejación. Entonces, sin importar el nivel, la base empleada para el metal, de hecho sin importar el grupo funcional, teníamos en todos los casos una mayor afinidad del mercurio que por el plomo y luego por el calcio. También si comparamos entre pseudopotencial y SDD,
entonces veíamos unos aumentos significativos, por ejemplo, aquí de la interacción con el tiol, del mercurio, aumenta mucho con el SDD, o sea, estas energías están dependiendo mucho de del pseudopotencial empleado, pero bueno, es que igual es con vetro eclipsial. Entonces, creo que vamos a tener que mirar esto otra vez. Nosotros aquí pues de pronto dijimos que a los datos que más les creíamos eran a los de SDD, pero mirando en la literatura donde habían reportado estudios de mercurio, donde estaba pues el mercurio metido, pero donde encontraban que mejores acuerdos entre datos experimentales con SDD en comparación de LAN, L2DZ. Bueno, como queremos es mirar el efecto en agua, entonces incluimos el efecto solvente, para este caso particular con el tiol y los tres metales, con el compuesto orgánico funcionalizado con el tiol y los tres metales que estábamos mirando. Y en comparación de cuando están en el vacío, las distancias en todos los casos son un poco más largas, incluso por acá como hasta de 0.5. Pero se vio que en el caso del mercurio específicamente, aquí las distancias mercurio-tiol y mercurio-oxígeno son pues bien diferentes, 2,7, 2,3, aquí ya son como más parecidas, e incluso logrando como una preferencia por el grupo tiol, o sea, es como un efecto que nos está mostrando el agua. Pero sigue siendo al parecer bicoordinado con el plomo y solamente la interacción con el oxígeno presenta este calcio, igual cuando se incluye el agua. Se sigue viendo una mayor afinidad del mercurio por del compuesto orgánico funcionalizado por el mercurio que con los otros dos metales, aunque en todos los casos se nota quimisorción. Cuando ya pasamos a meter el grupo orgánico y lo anclamos al conector inorgánico, bueno, este lo acabamos de saturar con hidrógenos, y aquí donde iría otro grupo orgánico, pues lo dejamos hasta acá, solo un átomo de carbono. De hecho, esto no se movió, esta estructura del óxido de aluminio se tomó de una base de datos cristalográfica, y como se supone que o es un sistema sólido, entonces, bueno, esto no lo movimos, lo que dejamos mover fue los átomos metálicos y pues los conectores orgánicos. Igualmente, o de hecho, más bien aquí, al menos para comparar este valor, créanme que este es mayor que los anteriores para no devolverme, y entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué acá esta interacción parece mucho más fuerte? Pues es que acá ya el mercurio no está bicoordinado con un átomo de oxígeno, con un átomo de azufre, sino con un tercer átomo, con otro átomo de oxígeno. Entonces ya son 3 interacciones. Lo mismo lo está mostrando el plomo, y definitivamente el calcio solamente sigue interactuando con solo un átomo de oxígeno. Cuando quisimos ver, bueno, cómo se está dando esta interacción desde la transferencia de cargas, entonces, como el átomo de mercurio es 2+, pues bueno, está su carga inicial. Cuando ya está siendo parte del complejo, obtuvo una ganancia, o la transferencia de carga fue del ligando orgánico hacia el mercurio de 0,82. También en el caso, o sea, si este gana, entonces está perdiendo carga de 0,375. En total el grupo tiol, mientras el grupo carbonilo, por este lado, que también está interactuando con el mercurio, de 0,133. Realmente el cambio grande se ve en este caso en el grupo del grupo tiol, en el azufre, y en este caso en el carbono. Ese mismo tipo de análisis, pero ahora para pues la subunidad de la ROM. Entonces, de nuevo, el mercurio gana carga 0,859, de hecho es 0,040,
más que lo que ganó con el ligando solito, con el ligando orgánico. O sea que sí se está viendo una diferencia, pero pues esta la podemos explicar porque no solo está interactuando con el grupo TIOR, sino con dos oxígenos. Quisimos entonces caracterizar esas interacciones con el índice de interacciones covalentes, bueno, que utiliza este gradiente de la densidad reducido. Acá vemos que esto incluye tanto la densidad como el gradiente de la densidad, y se pueden obtener cosas chéveres, como por ejemplo estos gráficos en 2D, en donde si uno obtiene valores del signo de la plata, ¿cómo se explica? Cuando hacemos estos análisis topológicos estamos en tres dimensiones, ¿cierto? Pues estamos en nuestras estructuras que tienen 3 dimensiones. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de sacar una segunda derivada en 3 ejes diferentes. Entonces la segunda derivada en el eje que va hacia los átomos que están enlazando. El caso es que eso, al multiplicarlo con la densidad y graficándolo versus el gradiente reducido, nos va a dar este tipo de gráficos en los que si los valores caen por acá por el lado negativo, son interacciones fuertes, atractivas, mientras que si es por los lados de cero, entonces son débiles, altamente dispersivas o incluso repulsivas si son por valores positivos. También se pueden graficar en 3D estas isosuperficies. Normalmente se sigue este código, que las fuertes sean un disquito azulito, las dispersivas más bien se ven amorfas. Bueno, eso no es convención, es que así da el resultado. Este se ve como un disquito y este ya es más amorfo. Y cuando es repulsivo, rojito. Entonces, bueno, aplicamos eso a nuestro ligando con el mercurio, nuestro ligando orgánico con el mercurio, y se obtienen estas, pues, interacción oxígeno-azufre, entre repulsivo hacia adentro, entre dispersivo acá, lo mismo entre oxígeno e hidrógeno. Aquí se forma un ciclo por esta bicoordinación del mercurio, y estas interacciones nos llamaron la atención porque esto es lo común. Y entonces vimos en la literatura que ya se habían reportado interacciones parecidas como en estos sistemas con plutonio 6 y aguas, y en donde resaltan pues que de todas maneras al tener esta parte azul aquí altamente, lo que quiere decir que es una interacción fuerte y altamente electrostática. Cuando ya metemos no solamente el ligando orgánico sino el inorgánico, pues ya esto se pone un poquito más complicado, pero uno sí logra ver que aquí está lo que me está señalando que existe la interacción mercurio-azufre, mercurio-oxígeno y una tercera interacción entre este mercurio y el otro oxígeno. Además, pues cuando ya se pone más de un ligando orgánico, pues también se van a generar estas otras interacciones dispersivas entre esos ligandos. Bueno, entonces eso es lo que llevamos de la parte computacional. Porque al menos ya estábamos diciendo pues con cómo hacer una red organometálica, con qué ligando orgánico, con cuál inorgánico y con qué grupo funcional. Y que al parecer era selectiva a mercurio. Entonces, se sintetizó una red que llamamos almercaptosuccinato, quiere decir con aluminio y con el ácido fumárico funcionalizado con el grupo TIOR. Y como referencia, pues otra red en la que teníamos el aluminio y el ácido fumárico y listo, o sea, sin haberlo funcionalizado, para mirar a ver esa funcionalización que tanto afectaba en la selectividad de la red por el mercurio. Entonces, en este caso, se cogió 13,6 gramos de ácido mercaptosuccínico con 20 gramos de cloruro de aluminio en 500 mililitros de dimetilformamida. Bueno, eso tampoco fue que nos lo inventamos, realmente seguimos lo que decía esta patente. Lo dejamos esto en agitación constante por 130 a 130 grados centígrados por 72 horas, luego sufrió la filtrada, la lavada y la secada,
como pueden ver acá con estas condiciones, y algo muy parecido, un poquito cambia por acá, en lugar de ácido del compuesto orgánico 13,6, pues 18 gramos, acá 20. Aquí la temperatura fue lo mismo, pero solamente necesitábamos dejarlo por 12 horas. De nuevo, en este caso estábamos siguiendo las indicaciones de una patente. Al final utilizamos estos equipos, o sea, ¿qué hicimos para saber si se había sintetizado esas redes? Pues hacer espectros infrarrojo y obtener patrones de difracción de rayos X. Hasta ahí nos dio en ese momento. Para evaluar la capacidad absorbente del mercurio se tomaron 50 miligramos de cada una de las redes que habíamos sintetizado y se pusieron en contacto, o bueno, se metieron en una solución acuosa diluida en donde teníamos el mercurio a 10 miligramos por mililitro, se evaluó pH de 4, 7 y 10 y se siguió esa capacidad absorbente de la red a 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas y 12 horas. Se cuantificó con este equipo de M80 de Milestone. Esto es solamente con mercurio, pero entonces en presencia de otros metales cogimos, de hecho fue agua del acueducto normal, de la llave, se enriqueció con mercurio, que quedara al 0,1 miligramos por mililitro, de nuevo se tomó 550 miligramos de la ron, todo en los dos casos, miren que estamos cogiendo ámbar ron sin funcionalizar y funcionalizada, y ya pues en este caso a partir de este estudio a un pH de 7 por 6 horas, y esa agua tenía además pues como era del acueducto también teníamos otros metales, lo que hicimos fue solo enriquecerla en mercurio. Bueno, entonces había que ver a partir de sus precursores del conector orgánico cómo se comportaba o qué veíamos cuando ya estaba anclado al conector inorgánico. Entonces el ácido fumárico pues es un ácido, entonces muestra, por ejemplo, tiene que mostrar esta banda grande del estiramiento OH, presenta, por ejemplo, la flexión fuera del plano del carbono hidrógeno, que esta es característica de que esté en posición trans, o la flexión fuera del plano del grupo OH. Cuando este conector orgánico ya nos llevó a obtener la red alfumarato, o sea, la que está sin funcionalizar, obtuvimos un rendimiento del 59,16%, es un sólido blanco, y encontramos la tensión asimétrica, oxígeno, carbono, oxígeno, la asimétrica a 1645 y la asimétrica a 1410, y esto es, bueno, era bueno pues que las estuviéramos observando, lo mismo que esta tensión fuera del plano carbono-hidrógeno. Y dado que el conector, o sea, esto se estaba conectando al inorgánico, entonces gran parte de la banda observada ahora más amplia, más grande, pues sufrió algo de disminución en su intensidad. Con el ácido mercaptosuccínico, o sea, el ácido fumárico con el grupo tiol, entonces teníamos, por ejemplo, esta banda en la que es característica del enlace SH o del carbono con el azufre, lo mismo que sigue habiendo pues el estiramiento del enlace OH. Cuando ya este está haciendo parte de la red, entonces se obtuvo un sólido naranja café, que aquí no se ve mucho el naranja, no sé, pero sí es un poquito naranja, con un rendimiento del 69%, y observábamos de nuevo estas tensiones simétrica o asimétrica de oxígeno, carbono, oxígeno, esta bandita del grupo funcional, y, o sea que sí, pues sí estaba ahí el grupo funcional, que era lo que más nos interesaba, el grupo tiol. Los patrones de difracción, en este ejemplo muestro para el caso del alfumarato, encontrábamos que tiene estas señales que indican 4 caras cristalográficas, más o menos a 12, 20 y algo, 32. En esa misma patente y en otros estudios también reportaban eso, y bueno, entonces nos dieron las señales y a las intensidades correctas, entonces pues otra forma de mostrar que sí habíamos sintetizado la red.
Entonces, al poner las redes, al poner la red en presencia pues de mercurio a esta concentración y a diferentes pHs, vimos que ya a 6 horas ya se estaba absorbiendo el 99% del mercurio presente. Al parecer para todos los pHs pues se lograba, por acá ya a muchas más horas. Pero con el pH de 7 y haciendo la parte estadística, tiene una diferencia estadística significativa, o sea que resultó que el pH de 7 era el mejor. A ese pH entonces ya miramos la capacidad selectiva cuando cogimos el agua de acueducto y lo enriquecimos con mercurio y miramos cómo se absorbían los otros metales. Entonces el gris es cuando la red no está funcionalizada y el azul cuando está funcionalizada. Y entonces aquí con el mercurio es evidente que cuando no está funcionalizada no cogió nada de mercurio. Pero sí cogió cuando estaba sin funcionalizar bastante cobre y potasio, lo mismo que la red de nosotros. O sea que estas absorciones de esos metales no estaba influyendo realmente el grupo tiol. Y estas otras absorciones pues son bajas del 20%, entonces pensamos que sí es realmente selectivo para mercurio. Entonces, como conclusiones, todos los grupos que seleccionamos para realizar la funcionalización parecen ser efectivos, todos. Pero es interesante y lo vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el grupo tioéter, que bueno, en el principio no nos quisimos meter también con el tioéter, pues porque es más grande y pensábamos que entre más grande sea el grupo tioéter, pues esa voluminosidad de pronto en vez de ser algo bueno va a ser algo malo porque no va a poder entrar el mercurio tan fácil a esos poros. Esa podría ser una opción, pero eso hay que comprobarlo. O el grupo fosfina parece ser muy bueno cuando se quiere ver afinidad por el plomo. En todos los casos se observaron quimisorciones, pero igual en todos los casos una mayor quimisorción para el mercurio. Parece que el mecanismo de absorción está mediado por una tricoordinación entre el mercurio y un azufre y dos oxígenos, que además esas interacciones parecen ser altamente electrostáticas, como nos lo dice el índice de interacciones no covalentes. Y la ROM que se sintetizó, bueno, esto de que estable en agua es porque veníamos haciendo otro estudio que no mostré para mirar esa estabilidad, pero fue estable en agua, evidencia una capacidad elevada para absorber a pHs entre 4 y 7, absorber que pues mercurio de incluso un 99% a una concentración de este metal en agua de 10 microgramos por mililitro. Entonces, bueno, nosotros realmente lo que tenemos es un montón de perspectivas.